Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes 31 de octubre. Y como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida. Hola Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bastante bien, ¿y usted? Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿Lista para este último programa del mes de octubre? Este último programa del mes de octubre, la verdad que tenemos un excelente programa el día de hoy, con muchas sorpresas. Efectivamente, y como algunos de ustedes tal vez ya se percataron sobre nuestro estudio, donde nos ubicamos, tenemos un libro que será el sujeto, el objeto de nuestra discusión hoy. Pero le pido a Carmina que lo presente y después le vamos a dar la bienvenida a un invitado especial que tenemos también aquí en el estudio. Claro que sí, también tenemos en el set. Pues bueno, el libro que vamos a hablar el día de hoy es un libro muy importante. Ese es un libro, el más reciente, del doctor Carlos Sabino, que nos entrega la CICIG, Experimento o Conspiración. Todos sabemos que la CICIG estuvo en Guatemala por 12 años. Era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, debió de darnos mucho apoyo. Esa fue la función para luchar contra crimen organizado, organizaciones paralelas y demás que existían en nuestro país. Toma muchísima preponderancia en este país en el año 2015 y sin embargo tuvo una caída y sale del país sin que haya mayor problema, mayor protesta, y el doctor Sabino en su libro trata de responder a estas interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante estos 12 años? ¿Cómo se desenvolvieron las cosas? Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy con el doctor Carlos Sabino. Gracias, Carmina, por la presentación general del libro. Efectivamente, vamos a tratar el libro titulado La CICIG, Experimento o Conspiración, un recuento histórico de la Guatemala contemporánea. Pero, como les decía, tenemos un invitado especial a quien le damos la bienvenida, al licenciado Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas noches, bienvenido. Carmina, Hola, Luis Pedro, Mariano, bienvenido. muy buena noche, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo un gran honor. Gracias, Luis Pedro. Con Luis Pedro vamos al final del programa a conversar muy brevemente porque no solo es especial que esté hoy con nosotros, sino también porque es un invitado que tendrá una presencia importante acá con el canal Antigua. Bueno, sin más, le doy la bienvenida al doctor Carlos Sabino, autor de este libro. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Qué gusto estar con ustedes, contigo y Carmina. Gracias, gracias, Carlos. Pues bueno, ya Carmina hizo una introducción general, yo solo quiero ampliar un poco. Son casi 350 páginas lo de este libro, Carlos, y uno diría, bueno, ¿a qué horas va a leer uno esto? Pero créanme, está así, a pesar de que Carmina me va a regañar que que ponga los libros así, pero la verdad tiene tanta información, tiene tantos eventos, tantas explicaciones, planteas tantas dudas, Carlos. Documentación es clave. ¿Ah? Documentación. Documentación, por supuesto, documentación, que la verdad uno se le van las horas y no puede dejarlo por un lado. Carlos, son más de 20 capítulos, pero yo lo diría en dos grandes pedazos, en dos grandes temas. Los primeros 12 capítulos, donde haces un recuento muy importante, interesante, de la CICIG, pero en particular de sus raíces, hasta dónde tenemos que regresar en la historia contemporánea guatemalteca para encontrar algunas de las explicaciones. Y a partir del capítulo 13, pues ya detallas y amplías algunos de los casos emblemáticos de la CICIG en esos 12 años que estuvo en el país. Ahora bien, Carlos, ayúdanos a comprender. Recibiste un encargo, lo dices en el prólogo, un encargo que no te pudiste resistir a pesar que estabas en otros proyectos de la Asociación de Amigos del País. Iniciemos con esa parte. ¿Qué fue lo que te motivó a separarte un poco de tus otros proyectos y focalizarte en este? Bueno, mira, Mariano, lo que sucede es que yo en ese momento, bueno, como ahora, como todo el tiempo, tengo muchas cosas que estoy haciendo, afortunadamente. Y vinieron de la Asociación de Amigos del País a plantearme esto. Bueno, le pregunté cuál era la idea. A mí el tema realmente no me atraía y se lo voy a explicar rápidamente. Yo me considero más historiador y esto estaba en pleno desarrollo. La CICIG, cuando me lo plantearon, se había ido hace pocos meses. Esto fue justo antes de la pandemia. Así que me plantearon la idea y yo lo pensé y dije, bueno,
es importante, como dicen ellos, tener un registro. Será un registro preliminar, por supuesto. Imagínense, de todos los casos de los que intervino la CICIG y que yo hablo, bueno, la mayoría están todavía activos y no se van a cerrar sino dentro de algunos años. Algunos se han alargado enormemente, como el famoso caso de la línea. Pero, en fin, yo pensé que sí que era importante dejar registro, porque si yo no lo dejaba, iba a haber o versiones interesadas, y el tema era muy candente, así que no iban a faltar versiones interesadas, o parciales, o en fin, no iba a haber una especie de voluntad de recapitular, de organizar. Poco después salió un libro que lo sacó gente de la CICIG, gente que había trabajado, que se llama la CICIG sí es posible, algo así. Pero, y yo utilicé bastante ese libro realmente, pero la información estaba dispersa. Y entonces me puse a trabajar, a buscar datos. Yo confieso que el libro, por esa misma razón, por la razón histórica y por la amplitud de lo que hizo la CICIG, el libro está incompleto. Eso no cabe duda, es un esfuerzo que se hace para, digamos, compilar lo que está sucediendo, y ahí quiero aprovechar a la Asociación de Amigos del País, que insistió, porque yo en algunos momentos les decía, bueno, abandonemos este proyecto ahora que vino la pandemia, o lo dejamos de lado como... En fin, no es muy agradable estudiar estas cosas tan cercanas, donde uno conoce a gente que ha estado involucrada. No es tan agradable, y yo realmente me sentí en algunos momentos que estaba revolviendo asuntos realmente muy sucios, muy complicados, a los cuales no he podido llegar al fondo en varios de ellos, en algunos sí, en otros no. Por eso la idea, como tú decías, de dividir el libro en dos partes. El relato histórico, el recuento, que es importante para situar la CICIG en un contexto nacional de la historia reciente, y lo que llamamos casos emblemáticos. Lo llamé así porque, bueno, así se suele hablar en estos temas, y fueron los casos que aparecían en los jueves de la CICIG, que aparecían en toda la discusión, en fin, los que involucraban a personajes más importantes. Eso no quiere decir que los otros más de 100 casos que yo no traté no fueran importantes, pero realmente uno es humano y tiene muchas limitaciones. Doctor Sabino, precisamente sobre esa línea de pensamientos, antes que empecemos a abordar más sobre el libro, ¿qué tan difícil fue, me imagino, mantener la objetividad? Porque este es un caso muy reciente, con heridas muy abiertas aún en el país. Y me imagino que muchas personas con las que usted conversó, no tanto de las fuentes noticiosas, porque eso están, pero de personas a las cuales usted se aproximó, recuentos que le llegaron más de primera mano, más cercanos al asunto, ¿cómo le costó que se enfriaran un poco las aguas para poder conversar en usted y llegar a un punto objetivo? Porque eso es algo que usted quiere dejar plasmado en el libro, que es un libro que está abierto a discusión. Mira, sí, yo planteé la idea de que el libro no era una denuncia, y se lo dije a mis entrevistados, de aquellos que fueron sujetos a acciones penales. Este libro no es una denuncia. Si quiere denunciar, denuncie usted por su cuenta, como lo está haciendo todavía el señor Mikov, de nacionalidad rusa. Tampoco es una alabanza, tampoco es una justificación, como se lo dije a los creadores de la CICIG. Yo me basé en entrevistas y en lo que hay en Internet. La CICIG tiene muchísimo material publicado, y el lector podrá ver que yo copio parte de ese material, o sea que lo analizo, pero hay documentación oficial de cómo se creó, de los antecedentes. Aquí no hubo trabajo de archivo realmente, no solo porque no hacía falta o no era imprescindible, sino porque además los archivos estuvo cerrados durante casi todo el tiempo de la pandemia, que es el tiempo en que yo escribí, digamos, 2020-2021.
y parte del 22. O sea que yo, para mantener la objetividad, traté de dar de dar datos. Quizás son demasiados, quizás puedan abrumar al lector, pero no hay otro remedio. Hay que contar las cosas en su detalle. Ya lo hacía el viejo Tucídides allá en la guerra, en la Grecia clásica, cuando relató la guerra del Peloponeso y contaba cuántos trirremes tenían y cuántos cayeron, o sea, se hundieron, en fin, cada uno de los bandos. Y resulta un relato objetivo. Pienso yo que por lo menos no es un relato pasional ni cargado emotivamente. Yo tengo mis ideas y le voy a decir, de cada caso tengo algunas ideas. Yo diría, tal persona realmente era culpable o esta pobre gente era inocente. Pero yo no soy el juez, ni el historiador es el juez. El juez es el juez que esté ahí encargado de esa función pública. Por lo tanto, te digo, mantener la objetividad yo no lo consideré tan difícil realmente. Lo que sí, y esto es verdad, en las entrevistas a veces fueron duras, fueron complicadas porque la gente antes que nada quería exponer su verdad, su vivencia. Hay otros que lo han hecho, como por ejemplo el actual presidente Alejandro Giammattei, que cuenta en un libro, bueno, todo el proceso judicial que siguió. Y realmente yo me valí de páginas, van a ver los lectores que hay muchas páginas de periódicos fotografiadas, donde se presenta un poco el ambiente que existía, lo que se decía en los medios. Claro, eso también estaba cargado, obviamente. Los medios no están fuera de la órbita terrestre, pero juntando unas cosas, para el historiador la objetividad se logra, yo diría, en primer lugar, proponiéndosela, haciendo claro para la conciencia de uno mismo que uno no está defendiendo ni atacando a nadie, que uno no es juez, sino que uno es un relator que trata de comprender. Al comprender, uno carga su visión del mundo, eso es evidente, pero nada escapa a nuestra visión del mundo, ni siquiera la ciencia física. Siempre tenemos una cortina, una capacidad limitada de comprender las cosas. Entonces, lo que hace el historiador es primero desprenderse en su conciencia de eso. Luego revisar los hechos. Yo generalmente, como en este caso, como en casi todos mis libros, comienzo haciendo un cronograma. Hago una simple hojita de cálculo donde voy anotando fechas y cosas que pasaron. Luego recogiendo material. Y cuando hay contradicciones, porque aquí tiene que haber contradicciones en cualquier proceso judicial, uno dirá, soy inocente, el otro le dirá, usted es culpable. Bueno, dejar por escrito lo que se encuentra, de qué se los acusó. Si había pruebas o no suficientes, no lo digo yo, lo pongo en boca de quienes juzgaron. Y dijeron, el juez tal dijo que no había pruebas suficientes, o la juez tal dijo que sí, que eran válidas e importantes. Ese es el trabajo, Carmina, que hice para lograr cierto nivel de objetividad. El lector dirá, si eso no es objetivo, yo por eso en el título pongo una cosa que dicen que no es muy mercadeable, puse una pregunta. Pero sí, yo hago la pregunta para que se la haga el rector, no para responder. Luis Pedro. Doctor Sabino, muy buena noche, los saluda Luis Pedro Álvarez. Dicen ¿Cómo está, Luis Pedro? Qué gusto. Igualmente. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla de nuevo. Por ahí se lo atribuyen a Jefferson. Y qué bueno que un historiador de su calibre, de su talla, pues se haya tomado esta tarea tan importante de contar la historia desde otro punto de vista, por supuesto. Y la pregunta es, bueno, digamos, todo esto dejando a un lado, entrar a las 6 de la mañana, pateando puertas, llevándose preso a personajes, digamos, importantes en la vida política de Guatemala, dejando por un lado eso, parte del origen y la justificación del asesino en Guatemala
era el fortalecimiento institucional del Ministerio Público y también pues, del organismo judicial. No tanto el protagonismo en los casos particulares, porque obviamente lo que atrae más morbo y probablemente atención sea ese protagonismo en los casos particulares, las presentaciones de prensa y todo esto. Pero hablando del fortalecimiento institucional después de 12 años en Guatemala, independientemente de que se haya retirado y lo que cada quien haga la lectura de lo que ha hecho, si sigue en Guatemala o no, ¿qué dejó si sigue en Guatemala al final de cuentas? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo varias cosas. La primera, que es demasiado temprano para decirlo. La segunda, que yo no soy especialista en temas judiciales. Y el lector podrá ver que mis recomendaciones son relativamente escasas para un libro de ese tamaño y para un tema de esta complejidad. Es lo que me atrevo a decir. Yo me atrevo a decir que realmente la CICIG dejó un mal precedente, no cumplió esa meta de ser asesora y tecnificar el poder, digamos, de la Fiscalía. No dejó en paz, digámoslo así, el organismo judicial. Creó una serie de fiscalías, creó una serie de juzgados de mayor riesgo, que a mí no me parecen, como leo, no me parece que sean útiles o valiosos. O sea que yo creo que el paso de la CICIG no dejó realmente mucho de positivo. Y lo que estoy viendo ahora, y eso ya escapa al libro, por supuesto, es que hay como un darse vuelta, que la fiscal actual está contra la anterior está fuera del país, pero acusada. Pasa lo mismo con el fiscal de la FESI. En fin, estamos dando vuelta a una, vamos a decir, a una lucha interna que está pasando en este momento, que es materia para ustedes, los que hacen más periodismo que otra cosa. No es para el historiador, habrá que ver cómo culmina todo esto. Pero en principio yo creo que la presencia de la CICIG dejó dos cosas malas y una buena también. Las dos cosas malas son las que les acabo de decir. Muchos cambios en el Código Penal que realmente parecían hechos para perseguir a la gente, que estaban, como en el caso del financiamiento de los partidos políticos, que eran tan estrictos y que a todos se lo consideraba delito, que bueno, yo pienso que habría que reformar todo eso. Mucha influencia en la estructura legal. Esa es una de las cosas más perturbadoras de la CICIG. La otra es la que les decía, no utilizar la estructura existente para, digamos, dar un paso adelante en la lucha contra la impunidad. Claro, gran parte de esto se debe a que sus funciones no estaban claras. La impunidad es un concepto general. Queda impune aquel que comete una falta, un delito y no es castigado. Ese es el concepto global. Y realmente la CICIG, por supuesto, no podía dedicarse a todo. Y hay una explicación de Iván Velázquez sobre ese punto, que a mí me suena muy politizada. Y como Iván Velázquez ahora es ministro en Colombia, confirma esa impresión que tengo yo acerca de que se persigue a ciertas personas porque forman parte de una supuesta élite. ¿Qué pasa con esa élite si se termina encarcelando a todos los de esa élite? No sé, me parece que realmente en ese sentido la CICIG no hizo ningún aporte. Ahora, lo positivo sí es que levantó la bandera de la lucha contra la corrupción. Bueno, entonces ese es un punto importante que no quede impune. La corrupción realmente es un mal endémico de todo Estado. Todo Estado tiene problemas de corrupción porque la gente se ve tentada a corromperse. Yo digo, cuanto más dinero se maneja, mayor es la tentación.
Cuanto más enredado y complejo es el procedimiento, como los que frecuentemente son aquí, pues más fácil es malversar fondos, destinarlos para el beneficio propio, en fin, lo que llamamos corrupción. Carlos, Así adelante. mira, a ver, yo ya lo decía, son más de 300 páginas. Llamaría la atención sobre el capítulo 11, la forma de operar de la CICIG. Yo creo que es importante recordar esos famosos jueves de CICIG, y no solo los jueves, sino después otros días. Creo que ese recuento que haces es bien importante. A lo largo del libro, y yo diría en los 3 primeros capítulos, las personas van a poder encontrar una versión muy acotada, pero muy precisa de la historia reciente de Guatemala, y cómo encuentras desde incluso allá la mitad del siglo XX algunos de los elementos que llevaron a la situación en la que estamos. Ahí me llaman la atención un par de cosas: ciertos asesinatos que se dieron en momentos claves políticos que tú los destacas y que desencadenaron entonces algunas respuestas de los gobernantes. En fin, creo que es importante eso. Pero yo quisiera en esta pregunta centrarme en en algo que pones en una frase muy específica en la página 100, en la 207, y dices: la CICIG fue, en una palabra, inauditable. Incluso subrayas la palabra, el término inauditable. Y esto es dentro de las conclusiones, análisis y recomendaciones. Pero destaca no solo el término, sino que tú mismo lo destacas en la versión impresa. ¿A dónde o cómo llegas a esa conclusión y qué significa esa conclusión sobre el trabajo o la estancia de la CICIG en Guatemala? Bueno, yo creo que has dado con un punto clave. Realmente es el problema de la auditabilidad en este caso, que en el fondo es el problema ya más en teoría política de la división de poderes. Bueno, primero quería decir, todo ese recuento histórico no me costó mucho hacerlo, porque yo ya había investigado, tenía 3 libros más o menos sobre el periodo más reciente, el segundo tomo de la historia silenciada, y sobre todo otro libro más pequeño que saqué, que es La historia que vivimos. Guatemala, la historia que vivimos, 1985-2015. O sea que hasta 2015 yo me movía, claro, no por el lado de la CICIG, pero me movía con comodidad en el sentido de que tenía una visión general. Le agregué cosas, le quité otras que realmente ya no tenían sentido para este tipo de libros. Esa es la primera parte de los primeros 3 capítulos que les quería decir, fueron los que con más facilidad pude hacer porque era material que ya había manejado yo y que pueden encontrar ampliado en esos otros libros. Ahora, ¿cuál fue la idea matriz? Yo entrevisté a Edgar Gutiérrez, entrevisté a Eduardo Stein, que son prácticamente 2 promotores fundamentales de esta comisión. La idea era sanear lo que estaba supuestamente corrompido, que era la estructura general del Estado, sanearla, limpiarla. ¿Y quién podía limpiarla? Ninguno de nosotros, porque todos estamos comprometidos. Ese es un poco el discurso. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Creamos un ente supranacional. Decía Stein, creo que lo relato por ahí, que al final las Naciones Unidas no se hicieron cargo por temor a varias derivaciones que pudiera haber. En todo caso, quedó como un ente supranacional no supervisado por Naciones Unidas. Si ellos querían hacer un combate frontal y profundo a la corrupción, no podía estar supervisado por la misma gente a la que podían atacar. Por lo tanto, no podía ser auditada por el Poder Judicial o alguno de los otros poderes. Pero entonces llegamos a una especie de paradoja. Un elemento institucional que no tiene un
que no se supedita a una instancia clara que lo audite, que puede intervenir en cualquiera de las oficinas, mecanismos y dependencias del Estado. Ese ente se convierte en una especie de poder absoluto, y el poder absoluto corrompe. Entonces yo creo que esa es la gran paradoja de la CICIG. Podría haberlo puesto como título del libro, salvo que me pareció más atractivo este que le puse. Esa gran paradoja es que yo, para ser efectivo y totalmente implacable contra el delito, tengo que tener una herramienta que no pueda ser influida por los delincuentes. Pero al hacer eso y al aislarla del control local y del control internacional, quedó solamente supeditada no al control, pero sí a no sé qué relaciones exactas había con los países donantes. En todo caso, si hubo algún control ahí, fue muy abstracto, muy lejano, muy difuso, muy nebuloso. Y si lo hubo, no lo conocemos. Por lo tanto, la CICIG, digamos, terminó haciendo lo que hacían los demás. Se convirtió en un factor más de poder. Y en un factor que, como atentó contra las figuras políticas y empresariales más importantes, un factor decisivo. O sea que en algún momento, yo diría entre 2014 y 2017, la CICIG quedó prácticamente como el poder supremo del país. Y eso no es culpa de Iván Velázquez, no es culpa de Castresana ni de Aranés, que ellos hayan abusado de alguna manera de ese poder. Sobre todo Iván Velázquez, que llegó a una situación política muy peculiar. Entonces, actuaron de alguna manera como personas que no están sujetas a un control. Y eso es, yo creo, la gran paradoja de este problema. La gran paradoja de crear algo que se supone que está por encima de los demás. Y no, nadie está por encima de los demás. Yo no digo que a la CICIG la corrompieron con dinero, pero la CICIG pudo actuar de tal manera que enfilaba sus acciones discrecionalmente. Pudo actuar así porque no tenía un control. Y eso la llevó a enfocarse contra algunas figuras políticas importantes, algunas que estaban muy, muy escasamente vinculadas a ningún delito, posible delito. El hecho de que se haya investigado al expresidente Álvaro Arzú me pareció un hecho netamente político. Él era simplemente el alcalde de la ciudad y parece que lo que estaban objetando era que se utilizaran fondos de la alcaldía para ciertos programas de difusión que se interpretaba como que tenían que ver con un partido político. Bueno. Gracias, doctor Savino. Y en este tema de politización y corrupción, yo sí quiero resaltar también el capítulo 12, cuando usted nos dice, precisamente así se llama esta parte, y voy a leer un par de líneas porque me parecen muy relevantes. Usted pone, puede afirmarse en todo esto, que la politización de la CICIG y su intromisión en el Poder Judicial comenzó, en realidad, desde el momento de su instalación, frustrando las esperanzas de quienes creían que un organismo internacional podría desenvolverse por encima de los intereses y las malas prácticas locales. 2 líneas más abajo dice, la CICIG nunca actuó con imparcialidad, ni fue un organismo que adoptase una actitud neutral en la política del país. Podemos entonces decir que esa lucha contra la corrupción fue el hecho de esta politización extrema lo que se dio que se volvieran un ente tan corrupto como aquellos que perseguían. Bueno, mira, yo no quiero ser muy definitivo en todo esto por las razones que ya les apunté. Primero porque estamos en acontecimientos que todavía se están desarrollando, etcétera. Pero se pierde de vista a veces, y yo creo que lo pierden de vista muchos políticos y juristas, se pierde de vista el hecho que el Poder Judicial es un poder político. El Poder Judicial no es algo que está por encima de los seres humanos. Se juzga de acuerdo a una tabla de valores que puede ser más próxima o menos próxima a la de algún partido determinado o alguna ideología definida. Entonces, la politización es inherente
a la función judicial. Claro que si estamos hablando de que a una persona le robaron algo en la calle, bueno, uno diría, ¿dónde está la política ahí? La política puede estar en el tipo de condena que se le dé a la persona, en la forma implacable o no que se la busque, etcétera. Yo diría que no es que se corrompió la CICIG, pero posiblemente actuó más allá, como decíamos, de todo control. Lo cual, lo contrario de lo cual se nos quiso imponer aquí en Guatemala, y con controles realmente absurdos. Miren, hay un documento en la ley de partidos políticos, en el Código Penal sobre la parte de partidos políticos, un inciso que no pasó, a pesar de todas las presiones que había, y que nadie me lo mencionaba, yo lo encontré por ahí en internet, que es el inciso ñ, de una serie larga, llega hasta la ñ y llega hasta la P o la Q, o más allá, de incisos del artículo que trata sobre los delitos de los partidos políticos. Y ese inciso ñ hubiera sido sencillamente la dictadura, porque hubiera dado penas de cárcel a gente que hacía pequeñas o grandes contravenciones administrativas. Y mucho del problema, digamos, de la mentalidad con que la CICIG y muchos de los fiscales y jueces actuaron, es que confundieron lo administrativo con lo delictivo. Yo puedo cometer una falta administrativa, por ejemplo, en mi declaración a la SAT. Y una falta porque puse 2 veces la misma factura. O por cualquiera de las cosas, o porque no di factura por algo que vendí, como en el caso del registro a la propiedad, que parece que hubo un problema de ese tipo. Ahora, ¿ese es un delito? Si eso es un delito, yo diría, casi todos los errores humanos son un delito, y entonces llegamos a una situación absurda, que vamos a tener unos jugadores capaces de ir contra cualquiera. Si una falta administrativa es un delito y todos en algún momento cometemos faltas, aunque sea pequeño, bueno, pues, ¿a quién vamos a juzgar? Y ahí viene la selectividad. Uno de los problemas fundamentales de la CICIG fue esa, la selectividad. ¿A quién seleccionó como presunto culpable? Otro problema es que a mí bueno, les voy a decir cosas que me sorprendieron a mí, aunque no me la pregunten. La primera que me sorprendió es que el diseño de la CICIG estaba implícito ya desde el año 94. O sea, 12 años antes de que se creara. La segunda cosa, eso me sorprendió porque solo leyendo los documentos que son oficiales y que están a la vista del público, solo leyendo esos documentos, los acuerdos de paz, los acuerdos previos a la firma final, encontré una línea de continuidad que me asombró realmente. Lo segundo que me asombró es lo mal preparado que tenían los casos. Y de verdad yo encontré que en muchos casos fueron desestimados durante su mandato y después, porque no había suficiente pruebas, porque decía la gente, bueno, llegó un folio, 8.000 folios constituían digamos, la acusación, pero de esos 8.000 folios no había nada sustancioso ahí y nadie podía pasarse el tiempo de leerlo. O sea, la parte técnica de la que hizo tanto alarde Carlos Castresana en el caso Rosenberg, y que fue realmente un éxito, porque realmente ese fue un éxito de la CICIG, en el sentido de descubrir la trama de la muerte de Rosenberg. La parte técnica o no se la hizo con la sistematicidad necesaria o era muy exagerada. Esas quizás son algunas de las conclusiones, pero no sé si me parece que me perdí, que
que no respondí completamente a alguna parte de tu pregunta. No, doctor, era básicamente sobre la politización, pero le quiero pasar a Luis Pedro porque creo que tiene más preguntas también. Excepcional presentación, doctor Sabino. Y yo también quería preguntarle, el gran elefante en el cuarto de CICIG ha sido el narcotráfico. Realmente en los orígenes, y hemos entrevistado a algunas personas que participaron en esos orígenes de CICIG, y el gran miedo que existía en Guatemala de parte de actores importantes, de iniciativa privada, de actores de gobierno, de jueces, era precisamente en los años 90, viene con mucha fuerza, con mucha influencia el narcotráfico en el país y, digamos, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial se ven realmente maniatados para atacar este flagelo. Y todos estos grupos paralelos, el gran temor que se tenía era que realmente la infiltración del narcotráfico en la policía, en el sistema penitenciario, en el organismo judicial, y ese gran temor fue una de las principales justificaciones de todo este movimiento de CICIG en Guatemala. Pero la CICIG no tocó el narcotráfico, y ahora vemos al excomisionado Iván Velázquez de ministro de la Defensa en Colombia de la mano con pues un político con claros vínculos con el narcotráfico, financiado por el narcotráfico, llega al poder democráticamente, hay que decirlo. ¿Hay ahí alguna conexión? ¿Hay ahí algo en su libro de esto? No, yo no exploro eso, pero estoy de acuerdo contigo, No lo exploro justamente porque es un tema que me hubiera llegado a sacar unas conclusiones que no quiero darlas, no quiero dejarlas en un libro de esa naturaleza. Quizá en un artículo de prensa uno puede expresar algo más directo, pero sí el narcotráfico fue, como tú dices, el elefante adentro del cuarto. Y el narcotráfico era la fuente de mucha de la corrupción que hubo en el país. ¿Por qué perseguir a los partidos políticos por las donaciones ilegales, supuestamente? ¿Por qué no perseguir a los donantes ilegales? Porque ya sabemos, o por lo menos intuimos, o por lo menos creemos que hay partidos y personalidades que han sido financiadas directamente por el narcotráfico. Entonces, ¿por qué no ir a ese punto? Eso abona la idea de la politización, que no se puede negar, de la politización de la CICIG. ¿Por qué perseguir 200.000 quetzales perdidos en el caso, o no perdidos, o en alguna circunstancia confusa, del hermano y del hijo del presidente, y no perseguir los 200.000? Bueno, gente que hace tanto dinero que se da el lujo de quemar sus propias avionetas. Entonces, frente a eso, lo que yo decía de la municipalidad y de Arzú, es decir, eran casos realmente menores, que aunque hubieran sido pasibles de condenarse como delitos, eran casos menores que no influían en el presupuesto público, que no tenían incidencia ni siquiera política. En cambio, el caso del narcotráfico sí era decisivo. Y el narcotráfico no se combate, no porque haya aparatos ilegales, como decían, aparatos de seguridad clandestinos y grupos ilegales enquistados en el gobierno, simplemente porque el narcotráfico maneja un volumen de dinero que es muy difícil que haya alguien que no se pueda comprar. No es imposible, hay muchos que no se los compra, el narcotráfico en general lo sabe y no lo intenta, pero el narcotráfico tiene dos características terribles: es sumamente violento y tiene muchísimo dinero. Yo no sé cuánto dinero maneja, pero es una cifra que podría compararse, está en la, digamos, en la escala del presupuesto de la nación. Guatemala es un país de tránsito y parecería que también aquí se cultivan amapolas y algunas marihuana, pero son drogas, digamos, son elementos menores dentro del gran negocio del narcotráfico, pero el narcotráfico no fue tocado. Y eso realmente es sumamente peligroso. Lo que tú acabas de decir, yo no lo sabía cuando se publicó el libro, no había ganado todavía el señor Petro en Colombia, ni le había nombrado Iván Velázquez su ministro justamente de la defensa. Carlos, Pero
Adelante, adelante, que ya veo que nos queda Gracias. poco. Sí, el tiempo corre y ya nos estamos acercando casi al final, pero hay múltiples preguntas que se encuentran en el libro, en todo el libro. Eso dará paso a muchísimos debates. Seguramente algunas personas te buscarán o abrirán debates o tratarán de ampliar la información o a tratar de darle respuesta a esas preguntas que tú planteas. Pero hay algo que yo identifico como un hilo conductor y es el fracaso del Ministerio Público. No del sistema de justicia en general, sino en particular, incluso con la participación de la CICIG en la creación de la FESI, hay un fracaso del Ministerio Público en la persecución penal, en poder presentar realmente casos que, aunque uno pudiera concluir que es que por sentido común la persona es culpable, fueron incapaces y son incapaces realmente de armar un caso con pruebas fehacientes que permitan que los tribunales puedan castigar si hubo delitos. ¿Es esa la principal conclusión? ¿O estoy en lo correcto o me corriges? Eso es lo que uno logra identificar a lo largo de todo el libro, Carlos Sabino. Bueno, me parece una excelente lectura. Tú sabes que cuando uno escribe y luego lo leen, uno se sorprende de las conclusiones que sacan los lectores. Realmente hay cosas que no se me ocurren a mí en el momento que escribo, pero que el lector sí las ve. Yo creo que eso que dices es muy razonable. No tengo tanto conocimiento de las leyes o del sistema judicial como para afirmarlo fehacientemente, pero sí creo que hay el hecho de declarar al Ministerio Público como el único ente capaz de hacer una demanda. O sea que si yo tengo una demanda contra alguien, no puedo demandarlo directamente, sino que tengo que ir al Ministerio Público. Y esa es una ley que se cambió hace unos años. Eso es muy negativo. Ha sobrecargado de trabajo al Ministerio Público. No hay dinero para pagar un Ministerio Público eficiente porque se llevaría la cuarta parte del presupuesto y realmente no sería útil porque al final ese ministerio se convertiría en lo que yo decía antes, en un factor político decisivo. O sea que yo creo que habría que buscar más atrás en las leyes lo que crea en alguna medida o en buena medida esos problemas en el Ministerio Público. Yo te confieso, Pedro, que yo realmente aprendí bastantes cosas. Aprendí, por ejemplo, que lo que no está taxativamente enunciado en un código penal no puede ser delito, no es delito por analogía. Por eso hay que especificar cada una de las, digamos, de las acciones que se pueden, digamos, considerar como directivas. Pero sí estamos de acuerdo, el problema del Ministerio Público sigue en pie, está latente y no tenemos idea de cuándo se puede resolver. Gracias, doctor. Y con esto yo quisiera invitar a nuestros lectores, a nuestros televidentes, por favor, que lean el libro, que participen del debate, que se hagan las interrogantes y que traten de responder lo que el doctor Carlos Sabino nos está planteando. El libro, pues tenemos un inicio de la formación, el origen de CICIG, los comisionados tal y cual fueron, los movimientos ciudadanos y sobre todo esta conclusión a la que llega Mariano y que sorprende al doctor, pero creo que yo también me acerqué mucho, sobre todo cuando analizamos caso por caso. Vemos, por lo menos ahí, vemos claramente las fallas que se dieron en los procesos de investigación. Así que, y también quiero invitarlos para que el 24 de noviembre en la Filwa asistan a las 7 de la noche a escuchar al doctor Sabino presencialmente para que nos cuente más sobre su libro. Así que, doctor, gracias. Doctor, le damos la palabra para que cierre, por favor. Muchísimas gracias a los tres, a Mariano, Carmina y a Luis Pedro. Ha sido un gusto platicar con ustedes, como siempre lo ha sido, porque ya no es la primera ocasión que estoy con ustedes en este programa. Así que yo les agradezco la posibilidad de expresar mi pensamiento. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a Carlos Sabino. Bueno, hemos concluido un par de minutos de lo que ordinariamente lo hacemos y esto tiene un objetivo. Junto a Carmina, que tendrá el uso de la palabra,
Queremos, y yo en particular, agradecerles que en los últimos 6 años nos hayan permitido o me hayan permitido ingresar a sus hogares. Hoy es mi último programa aquí en Canal Antigua. Quiero agradecer a la producción, quiero agradecer a los compañeros, quiero agradecer a los directivos de Canal Antigua que me hayan permitido estar acá. Fueron 6 años intensos, tormentas, erupciones, pandemia, cierres, toques de queda, una elección, en fin, tantos temas que han sucedido en los últimos 6 años que realmente fue un gusto haber podido estar aquí con ustedes. Así que a Canal Antigua, a todo su personal, a todas las personas que han colaborado conmigo y que me han permitido estar al frente de esta cámara. Al final soy el que está enfrente, pero de atrás hay un trabajo muy importante. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a los directivos. En particular quiero recordar al mayor Rolando Archila, quien como todo un caballero siempre nos dio nuestro lugar, siempre me dio un lugar. Así que muchas gracias y espero volver a verlos pronto. Carmina. Pues yo también, hoy es mi última noche en el canal, han sido 4 años y medio, me voy con muchos sentimientos encontrados, mucho cariño y mucho agradecimiento a toda la gente de Canal Antigua, a todos nuestros televidentes, pero no me puedo ir sin agradecer a Pamela de Mateo, nuestra productora, a todos los chicos en cabina, sonido, controles, que todos los días están detrás de nosotros, a nuestra querida maquillista, a mi querida Auri, la queremos muchísimo, y bueno, también a la gente de administración, a gerencia, y sobre todo a la familia Archila. Me uno al agradecimiento y todo mi cariño al mayor Rolando Archila. De verdad que mi corazón se va con mucha gratitud por todo lo que pasó en estos 4 años y medio. Nos vamos contentos y agradecidos de haber estado y haber tenido esta oportunidad. A ustedes por la oportunidad de recibirnos en sus hogares todas las noches. Y esperemos que sea un hasta pronto, porque aquí seguimos y estamos con todo el cariño hacia este canal y esperamos que sigan en la sintonía de este canal. Siempre Canal Antigua está cada día innovando más en programas y incluyendo a gente nueva, y con esta gente nueva quiero darle la bienvenida a quien los acompañará de ahora en adelante todos los lunes. Luis Pedro Álvarez, bienvenido a Canal Antigua. Así es, Luis Pedro, bienvenido a Canal Antigua y te pasamos la estafeta. Muy buena noche, Carmina y Mariano. Muchísimas gracias, y estoy seguro que no solo hablo por mí, sino de todas las personas que ustedes han mencionado. Pues gracias por ese tiempo. Son años realmente de dedicación, de lucha y de poder compartirnos información tan importante, tan relevante del acontecimiento nacional, y sobre todo por el análisis de la altura y la categoría y el nivel de respeto que ustedes lo hacen. Hemos aprendido muchísimo. Pues una silla muy grande de llenar, estoy seguro. También les vamos a desear mucho éxito en los nuevos emprendimientos que ustedes tienen, porque sé que son personas muy dinámicas, muy activas todo el tiempo, así es que muchísimo éxito. Igualmente a las personas que se están sumando al equipo aquí de Canal Antigua, les vamos a dar la bienvenida en estos días que vienen. Y pues de mi parte, agradecer también al equipo, a la dirección de Canal Antigua, al mayor Archila, a Pamela, a todo el equipo atrás. Es increíble la cantidad de personas que están en el equipo de producción atrás. Yo no conocía realmente cabina, me dieron una vuelta por todo el set y es verdaderamente impresionante la cantidad de personas, la dedicación, el profesionalismo y bajo el estrés que trabajan todos. Es impresionante para que podamos llegar a sus hogares y por supuesto no fuéramos nada sin que ustedes nos sintonicen. Así es que muchísimas gracias por la sintonía y espero estar con ustedes nuevamente el próximo lunes. Bien, y con esto cerramos el mes, cerramos un ciclo. Les agradecemos mucho. Hasta la próxima. Continúen con Canal Antigua. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.